En el corazón de la historia occidental, en las páginas del segundo libro de Crónicas, se esconde la descripción de un edificio que definió la palabra santuario. Hablamos del Templo de Salomón, una estructura que, según los relatos bíblicos, no se construyó con piedra o madera comunes, sino con una extravagancia de oro, cedro del Líbano y joyas que desafían la imaginación. No era solo un lugar de culto. Era una bóveda de poder y riqueza, el centro físico y espiritual de una nación. El Templo de Salomón fue una joya de la antigüedad. Pero, ¿es esta maravilla algo que la ingeniería moderna podría replicar? Y lo que es más impactante, ¿cuánto costaría construir el Templo de Salomón en el mercado actual? La respuesta, según los cálculos más rigurosos, es una cifra tan astronómica que hace que los rascacielos de Dubái parezcan chozas. Una cifra que supera los cientos de miles de millones de dólares. La tesis es la siguiente. La verdadera locura del Templo de Salomón no reside en su diseño, sino en su presupuesto. El cálculo de los materiales preciosos exigidos por el texto sagrado revela una verdad impactante sobre la riqueza del mundo antiguo y plantea un misterio aún mayor. Si el costo es tan insostenible hoy, ¿cómo pudo un reino pequeño y naciente, el Israel de Salomón, financiar tal proyecto sin colapsar su economía? Hoy, desvelaremos la ingeniería y el presupuesto millonario del templo y la increíble revelación histórica sobre cómo su construcción reescribió las reglas del poder y la economía para siempre. El Templo de Salomón presenta una paradoja central que desafía a los historiadores y economistas: la desproporción entre la riqueza del reino y la opulencia de la construcción. El Libro de Reyes describe el templo de forma minuciosa. Sus paredes y techos estaban completamente revestidos de oro. La tradición habla de un total que podría superar las 1.200 a 4.000 toneladas de oro y plata. Los utensilios, el altar de incienso, el arca de la alianza, todo era de metales preciosos. Lo más inexplicable es el origen de esta riqueza. El reino de Israel bajo Salomón, aunque próspero, no era una superpotencia mundial como Egipto o Asiria. La pregunta es, ¿de dónde salió el oro para cubrir absolutamente todo? Si tomamos el precio actual del oro, aproximadamente 65.000 dólares por kilogramo, y solo consideramos el estimado conservador de 1.200 toneladas, 1,2 millones de kilogramos, el costo solo en oro asciende a unos 78.000 millones de dólares. A esto hay que sumar la plata, el bronce y lo más costoso en el mundo antiguo, el cedro del Líbano, un material de lujo escaso, y el valor incalculable de los miles de obreros especializados, ingenieros y artesanos. El costo total hoy superaría tranquilamente los 100.000 millones de dólares. La paradoja central es la siguiente. Un proyecto de esta magnitud, en la economía de la Edad del Hierro, debería haber drenado la riqueza de Israel hasta la bancarrota total. Sin embargo, Salomón no solo lo construyó, sino que, según la Biblia, continuó reinando en prosperidad. El misterio que el texto oculta es el sistema económico secreto que permitió a Israel acumular y gastar tal fortuna sin colapsar. La única forma es que el templo no solo fuera una estructura religiosa, sino el motor de una gigantesca operación comercial y financiera, una central de redistribución de riqueza regional. El impacto del Templo de Salomón en la vida diaria de Israel fue el colapso de la dependencia tribal y agrícola que había definido a la nación desde el Éxodo. Antes de Salomón, Israel era una confederación de tribus dependientes de la agricultura, con su santuario, el tabernáculo, moviéndose esporádicamente. Con el templo de piedra, esta normalidad terminó. Esto fue el fin de la normalidad agraria. La construcción del templo requirió una movilización nacional de mano de obra sin precedentes. La Biblia registra el sistema de leva forzada o más establecido por Salomón. 30.000 hombres enviados por turnos al Líbano para cortar cedros, 70.000 cargadores y 80.000 canteros. La fuerza laboral fue desviada masivamente del campo y la ganadería a la construcción y la logística. La vida del hombre común dejó de depender únicamente del ciclo de las cosechas y pasó a depender del proyecto real y la burocracia centralizada del rey.
El colapso de la dependencia religiosa fue igualmente crucial. El templo se convirtió en el único centro legítimo de culto y sacrificio, monopolizando la relación entre Dios e Israel. Esto eliminó el culto local en los lugares altos y centralizó todo el poder religioso y económico en Jerusalén. La dependencia del pueblo se trasladó de sus líderes tribales al sacerdocio del templo y, por extensión, al rey que controlaba el templo. La fe se hizo inamovible, centralizada y por primera vez dependiente de una gigantesca infraestructura. La construcción y mantenimiento del templo cimentaron una profunda crisis de liderazgo. El templo no solo validó la dinastía davídica, sino que creó una separación radical entre el poder político, el rey, y el poder religioso, el sacerdocio, los Kohanim. Aunque el templo era la morada de Dios, su control físico y financiero residía en la casa de Salomón. La crisis se manifestó en el silencio de la dirección profética. Salomón, al centralizar el culto, hizo que la voz de Dios se enfocara a través del templo y los sacrificios, disminuyendo la influencia de los profetas carismáticos que habían marcado la era de Samuel y Elías. La voz de la fe fue reemplazada por la autoridad de la institución. La estabilidad del Estado pasó a depender de la limpieza del altar y la cantidad de oro en las paredes. El sistema que reemplazó a la dirección profética fue la burocracia imperial y sacerdotal. El templo requería administradores, recolectores de diezmos, ingenieros y una vigilancia constante de los bienes. El liderazgo se perdió en la opulencia y el ritualismo, y la dirección se volvió un asunto de administración fiscal y logística. La leyenda sugiere que el templo no se sostenía solo por la fe, sino por las alianzas comerciales de Salomón, especialmente con Tiro, que le proporcionaron el oro y los materiales. Así, la autoridad espiritual se convirtió, irónicamente, en una autoridad financiera dependiente de la estabilidad económica y la política exterior. El templo de Salomón, destinado a ser el gran símbolo de la unidad de Israel, fue en realidad el catalizador de una fractura interna que condujo a una casi guerra civil y a la división del reino. La división se dio entre el norte y el sur. El proyecto de Salomón se financió con una carga fiscal y de trabajo desproporcionadamente alta sobre las tribus del norte, Israel. Ellos proveían la mayor parte de la mano de obra forzada y sentían que estaban pagando un precio demasiado alto por un templo que beneficiaba principalmente a Judá y al sacerdocio de Jerusalén. El templo se convirtió, en la percepción del norte, en un símbolo de la opresión de la capital. La crisis de unidad estalló inmediatamente después de la muerte de Salomón, cuando su hijo, Roboam, se negó a aliviar las cargas fiscales impuestas para mantener el templo. Las 10 tribus del norte se separaron. La secesión fue la declaración de que el costo del templo era más importante que su unidad. El norte no rechazó a Dios, sino la institución y la opulencia que el templo representaba. Crearon sus propios centros de culto rivales, en Betel y Dan, un intento desesperado por restaurar la fe descentralizada anterior. El templo, con sus cientos de miles de millones de dólares en oro, fue el factor desencadenante de la destrucción política de Israel, culminando en la división del reino y la creación de 2 estados hostiles. La conclusión final y paradójica del templo de Salomón es que su destrucción y no su construcción fue lo que forzó el nacimiento de la nación de una forma madura. El templo, con su valor imposible de replicar, era demasiado grande para ser sostenido. Su opulencia era su debilidad. Cuando el templo fue destruido por los babilonios, la fe de Israel enfrentó el colapso total. Si la morada de Dios podía ser aniquilada, ¿qué quedaba? El trauma del exilio obligó a los supervivientes a una transformación forzada. Se dieron cuenta de que la presencia divina no podía estar ligada a una estructura de oro de $100.000 millones. El templo material fue reemplazado por el templo de la palabra, la sinagoga, el lugar de reunión y estudio, y la Torá, la ley portable. La nación maduró al entender que la verdadera riqueza no estaba en el oro de las paredes, sino en las palabras del pacto. La fe se volvió portátil, adaptable y centrada en la ética, no en el ritual de sacrificios.
El Templo de Salomón, con su presupuesto insostenible, fue un experimento fallido de la centralización que enseñó a Israel que la inmortalidad reside en el texto, el intelecto y la comunidad, no en el edificio más caro del mundo. La nación sobrevivió porque aprendió a construir su fe sin la necesidad de un solo gramo de oro. El misterio del Templo de Salomón no es solo un enigma de ingeniería, es una lección sobre el precio del poder y la centralización excesiva. Su cálculo millonario nos recuerda que lo más valioso de la fe no tiene precio y no puede ser contenido por el oro. Ahora te toca a ti enfrentarte a la monumentalidad de la historia. Si te atreves a buscar las verdaderas bases de la fe, dale a me gusta y suscríbete para desvelar más secretos enterrados. Déjame un comentario. ¿Crees que el cálculo de la riqueza del templo es una hipérbole bíblica o que realmente existió tal fortuna en el antiguo Israel?